Buenas tardes, Luis. Bien, vamos entonces a trabajar. Permítanme compartirles la pantalla y para que ustedes puedan también ir divisando y podamos trabajar. ¿Sí? A ver, no sé si les aparece ya en sus pantallas la diapositiva. Listo. Como les había dicho hace un instante, conforme a las evaluaciones de diagnóstico que se pudo realizar con ustedes, hemos identificado cuáles son los puntos en los que tendríamos que trabajar con un poco más de empeño, ¿sí? Y uno de estos puntos es el ADN. Entonces, vamos a conversar sobre esta parte de la biología que es sumamente interesante, ¿sí? El ADN como base de la vida, ¿ya? Eh, bien, hay unas preguntas, vamos a irlas resolviendo entre todos, ¿sí? ¿Han oído ustedes hablar del ADN? Sí, ¿Se han escuchado? ¿Han escuchado? Digan nomás. Sí, no, parece que sí, Sí, ya, se han escuchado. ¿Qué han listo. escuchado del ADN? la ADN cuando hacen al hijo. El ADN para reconocer a los hijos, dice, ya, bueno, va por ahí, ya. ¿Qué más han oído del ADN? El material genético de las personas. Es el material genético de las personas, dice la Lupita. Muy bien, ya. ¿Qué más han escuchado? ¿Cuántos tipos de ADN habrá? ¿Habrá tipos? El ADN y el ARN. Hay Sí, ADN y ARN, dice alguien. Ya. ¿Qué más han oído? Digan nomás, lo que hayan escuchado. ¿Ande? ¿Quiénes nomás tienen ADN? Todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Ya, perfecto. Todos los seres vivos tienen ADN, ¿no es cierto? Es decir, una planta tiene ADN, un animal tiene ADN, un microorganismo tiene ADN, un animal tiene ADN, ¿cierto? Un humano tiene ADN, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos, ¿ya? Ahora, ¿por qué habrá ese ADN? ¿Por qué habrá ese ADN? ¿Por qué habrá ese ADN? ¿Es posible decir que si no hay ADN no hay vida? ¿Qué dicen ustedes? Si no hay ADN, no hay vida. Cuenten, comenten. ¿No? No sé. No Creo que se sabemos. mueren las células. ¿Mande? A ver, es sencillo, ¿no es cierto? Si no hay ADN, no hay vida, porque el ADN es la base de la vida, ¿sí? Y al ser la base de la vida, entonces constituye células, ¿ya? Y al constituirse células, las células necesitan obligatoriamente tener ADN. La célula que no contenga ADN, entonces simplemente no es célula. ¿Sí? Estaba en prototipo de célula, pero no es célula, ¿ya? Esa es una de las reglas de la teoría celular, ¿sí? Ya. Vamos a otra pregunta. ¿Cuándo se descubrió el ADN?
¿Alguien se recuerda la fecha? ¿Quién, dónde, cómo descubrieron el ADN? ¿Alguien recuerda? 25 de abril de 1953. Ya, ya. Muy bien. Ahí se empezó, ¿no es cierto? Desde 1953 para acá. Nosotros sabemos de la existencia del ADN. No es que recién ahí apareció. El ADN existía siempre, desde el principio de la vida, ¿sí? Solamente que no estaba descubierto, ¿ya? No estaba descubierto. Entonces tuvieron que llegar unos científicos, trabajar en genética, ¿no es cierto? Y descubrir el ADN. Ahora, ¿qué contiene el ADN? ¿No es cierto? ¿Qué contiene el ADN? El ADN contiene la información genética, características, sí, características, ¿ya? ¿Cómo está estructurado el ADN? ¿Alguien sabe cómo se estructura el ADN? No digo haga el dibujo, sino, ¿qué nomás contiene? ¿Qué contiene? Nucleótidos, pentosas y fosfatos, ¿no es cierto? Eso contiene, así se estructura el ADN, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Cómo se estructura, qué es el ADN. Alguien que pueda leer, ¿qué es el ADN? Dice, ¿qué es el ADN? El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Eso ha sido el ADN, nombre químico de la biomolécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. Ahora, ¿de qué se trata esa información genética o qué es esa información genética? ¿Quién puede decir? ¿Qué es la información genética? Alguien que se acuerde. ¿Qué es la información genética? ¿Alguien recuerda? No es de las células. Bueno, puede ser la Es la célula, base de la vida, puede ser. Las características. características. Las Ya, muy bien. características físicas. Características. Características. Sí, las características. ¿Qué le hacen a cada individuo? Lo hacen único. Sí, único. ¿Ya? Entonces usted va a decir, por ejemplo, ¿alguien se parece? Sí, puede parecerse. Sí. O si pone a ver las gallinas, ¿no es cierto? Va a decir, todas las gallinas se parecen. Sí. Sin embargo, cada una tiene un código genético diferente. ¿Sí? Las características, sí, son los componentes con los que cada individuo se vuelve único. ¿Sí? Y entonces, en esas características está ¿qué nomás? Puede estar el color, puede estar la estatura. ¿Qué más podría estar en las características? A ver, chicos, ¿qué más podrían estar en las características de la información genética? Aparecidos físicos, tal vez. Los parecidos, pero ¿cuáles son? ¿Qué parecidos físicos? ¿Como cuáles? Tener la misma sangre, puede ser. La sangre, muy bien. No sé, lo físico en la cara, puede ser lo que haya parecidos, digo yo. Ya, muy bien. ¿Ustedes creen que se pueden heredar rasgos como o cualidades como la inteligencia? No, No se puede heredar la inteligencia. no. ¿Qué dicen? La inteligencia sí. ¿Qué tipo de inteligencia heredemos? Ya es otra cosa. ¿Sí? Recuerden que existen 8 tipos de inteligencia, según Harvard Gardner, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 8 tipos de inteligencia, ¿sí? Vamos a desarrollarnos según la estimule, ¿no? ¿Ya? Bien,
También en la información genética está contenida, ¿cierto? Los puntos débiles, ¿sí? Los puntos menos fuertes. Vean ustedes lo que ha pasado ahora con el COVID-19, ¿no? Apareció, ¿alguien, quién se acuerda cuándo apareció el COVID-19? En marzo. En marzo 2019. Marzo 2019. Marzo 2019 fue. Sí, como el 15, no, en diciembre. No, 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 o sea, no. 2019 dicen, porque ya estamos ya un año y medio en la pandemia. Marzo 2019, ¿seguros? Sí. Ujú. En China fue más pronto, claro. Claro, No. aquí en Ecuador fue en esa fecha, dicen, pero en Ajá, otros me países acuerdo. creo que aparecieron más pronto. Ajá, Bueno, los primeros casos de COVID-19 se dieron efectivamente en diciembre del 2019, ¿sí? Ya. Y a partir de ahí para acá, desde marzo del 2020, se declaró pandemia mundial, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, ha venido afectando y atacando la salud del ser humano. Sin embargo, vean que no se tardó mucho tiempo, ni siquiera un año en hacer las vacunas. ¿Cómo ha sido posible lograr eso? Es gracias a que en el laboratorio se pudo identificar, describir el ADN del COVID. Ya. No sé si en la pantalla ustedes pueden observar el gráfico. Hay un gráfico en la pantalla. Sí, ¿Ya? Entonces, ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, a escala grande, porque si nosotros le vemos al virus, obviamente el virus es pequeñito, microscópico, no se ve. Sin embargo, utilizando el microscopio u otros artefactos que se usan en la ciencia, podemos ampliar el espectro de la imagen de cómo es el ADN y ahí los científicos pudieron identificar, ¿sí?, cuál de estos componentes es menos, es menor, ¿sí? Es menor y ahí pudieron, ¿no es cierto?, intervenir para poder crear la vacuna, ¿ya? Gracias a que se pudo identificar las características de ese virus, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, pero el virus no tiene vida. Efectivamente, el virus no tiene vida, ¿sí? No es un ser vivo, pero puede reproducirse si es que entra en contacto con seres vivos, ¿ya? Porque el virus está mutando por ahí, ¿sí? De repente encontró alguien, ¿sí?, o un ser en donde reproducirse, entró en contacto, ¿sí? Y a partir de ahí evoluciona. Y vean ustedes que se ha ido dando ahora ya hasta variantes, ¿no es cierto? Y ahora hay variantes de ese virus, creo que delta, sí, gamma, lambda, en fin, variantes del virus porque está siempre mutando y eso es gracias a que existe obviamente la reproducción. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado el ADN? Fíjense ustedes, aquí en el gráfico podemos ver que hay un componente que se llama citosina, ¿sí? De color azul, pueden ver ustedes, ¿no es cierto? Y se representa con qué letra. Si pueden ver, con la C. con la letra C, citocinas, ya de color azul, fíjense ustedes. Ahora quiero que se dirijan a la hélice, a esta parte, y a la hélice, ya. Miren ustedes, ¿en dónde nomás está ubicada la citosina, no es cierto? ¿Ya? También hay, sí, un componente que llamamos guanina, ¿sí? Una hormona que se llama guanina, de color verde y representamos con la letra G. Ojo, no confundir esto con los símbolos de los elementos químicos, ¿sí? No van a decir ustedes, aquí está quedando, por ejemplo, carbono. Ya no, no es la citosina, ¿no? Ya
Luego tenemos otra sustancia que se llama adenina, ¿sí? Otra sustancia que se llama uracilo, ¿sí? Y tenemos los nucleótidos, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo de sus pantallas, ustedes pueden observar, está la estructura del ARN, ¿sí? Del ácido ribonucleico, ¿sí? Que básicamente cumple una función de ser mensajero, de transmitir, de transportar los genes. Ya no contiene genes como tal. En cambio, el ADN o el ácido desoxirribonucleico contiene los genes, ¿sí? Y aquí está el código genético, ¿sí? La información de las características, cualidades, propiedades de un individuo, ¿sí? La única diferencia vendría a ser que el ADN con el ARN, ¿sí? El ADN tiene doble composición, ¿no? Y esto tendría una explicación científica también, ¿ya? Recuerden que en la reproducción, ¿sí? Sea sexuada o asexuada, ¿sí? Siempre se requieren de dos elementos para que se pueda generar la reproducción, ¿ya? Entonces, en este caso, se han unido los ADNs, sí, los ADNs de los progenitores y da lugar a un nuevo ADN con características muy diferentes, únicas, ¿sí? Que le hacen particular a un individuo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿No? Liz. No, listo. Ya. Bueno, voy a proceder a registrar la asistencia y con eso procederíamos a terminar